matrimonio homosexual, sé que es un tema delicado a veces para los conservadores, y por eso siempre me gusta también un poco meter un poco en la llaga, pero también es la parte divertida de los debates. La pregunta central ¿es correcto que personas del mismo sexo se casen? Y tenés tú 4 minutos, dame un segundo que pongo el cronómetro, desde ya. Bueno, de por sí ya es preciso aclarar y sin ánimos de ofender que a veces ciertas preguntas complejas necesitan ser diseccionadas porque subyace en cada término una profundidad filosófica que si uno la responde en forma generalizada, yo mismo caería en una falacia en la cual yo mismo me estaría contradiciendo. Aclarado esto, acá tenemos dos fenómenos. Primero, personas homosexuales que, si mal no, el último estudio serio que vi fue del 94, del 92, que establecían que menos del 3% de las personas en el mundo eran abiertamente homosexuales. Es decir, bueno, tenemos ya que hay un porcentaje de la población en el mundo, en este caso menos de un 3%, que compelen a ciertos reconocimientos jurídicos, porque en última instancia estaremos hablando de un reconocimiento jurídico. Bien, vamos por parte entonces, y voy a tratar de ser lo más escueto posible en estos 4 minutos. ¿Qué sucede con el matrimonio igualitario? Primero, matrimonio, etimológicamente, proviene de matri, derivado de la madre, y munus en cuanto a poder. Entiéndase que se entendía que en términos aristotélicos, estamos hablando de hace más de 2400 años, en términos aristotélicos, la familia es la unidad básica del hogar, ¿bien? Es de la sociedad. La familia es la unidad básica de la sociedad. Esto en términos aristotélicos. Claramente que lo que es una suerte de concepto vacuo por cuanto no se define justamente qué tipo de sociedad va a abastecer. Lo cierto es que de acuerdo a ciertos tipos de familia es como se expresan ciertos tipos de sociedad. Particularmente esto lo tomo de Peña y Lillo, un médico psiquiatra chileno que escribió una obra muy interesante en 2 tomos, en la cual expone justamente cómo la poligamia, por ejemplo, ha generado cierto tipo de sociedades muy desfasadas en cuanto a la producción del capital, como sucede en partes de Oriente Medio, en partes de África, donde justamente esta disgregación del capital en estas poligamias impide no solamente la concentración de bienes, sino también la proliferación de una cultura de avance, por cuanto justamente se han disipado los esfuerzos de dicha comunidad. Aclarado esto, el matrimonio entonces se ha entendido históricamente en términos durante mucho tiempo, entiéndase cerca de 1500 años, un poco más, como una suerte de contrato privado, pero acá es muy interesante, porque muchos van a creer que yo voy a fundamentar esta teoría desde lo religioso, quizás en algún punto toque la religión, pero no ahora, en cuanto que el propio Levi-Strauss, que es el padre del estructuralismo moderno, Levi-Strauss reconoce que el matrimonio ha sido considerado como experiencia universal como aquellas uniones más o menos duraderas que tenían un reconocimiento público y político en justamente estas mancomuniones exogámicas y monogámicas. Y esto ha sido quizás la base de la sociedad occidental. La sociedad occidental ha germinado con este tipo de unión. Que luego, en el Concilio de Trento, en 1533, este concepto de matrimonio se eleva a la categoría de sacramento. Por lo tanto, si uno tiene una posición verdaderamente libertaria verdaderamente, y tomando acá las premisas de Hans Hermann Hoppe respecto a democracia, el Dios que ha fallado, y uno retoma lo que ha sido el sistema de libertades de las poliarquías hasta el siglo XVI con la aparición del Estado moderno, uno tendría que reconocer que en todo caso es motivo de regulación privada de un cuerpo intermedio como la Iglesia. Por lo tanto, el Estado en este sentido no tendría por qué regular, no digo el matrimonio homosexual, no tendría ni siquiera que regular el matrimonio heterosexual, que dicho sea de paso, la regulación sobre el matrimonio heterosexual surge con un fin netamente impositivo, para justamente cargar tributariamente las uniones heterosexuales. ¿Cuál es la postura del conservador? Que primero, el respeto a estos cuerpos intermedios de orden natural, como lo explica muy bien Levi-Strauss, que es un agnóstico. Y luego, la retirada del Estado, no solo de las regulaciones que son de orden privado, como es la relación del amor, sino también reconocer que si de última instancia llegase a regular algo, que ya es ilegítima la regulación del Estado, pero si de última instancia llega a regular algo, tiene que propender a lo que es el interés del orden público. En ese sentido, no se puede caer en la falacia de creer que una minoría y una excepción constituyen una regla ecuánime para toda la sociedad. Gracias, Horacio. Juancito, tus 4 minutos cuando gustes. Perfecto. Bueno, solamente coincidimos en una cosa, que el Estado no se debería meter. En mi opinión, el matrimonio debería ser algo 100% del sector privado.
lógicamente uno puede tener las creencias personales que quiere. El Estado no es nadie para ponerle impuestos a la gente, para prohibir o permitir diferentes tipos de matrimonio. Estoy 100% de acuerdo con eso y vamos a encontrar completa coincidencia, Horacio. Ahora yo quiero llevar el debate a un punto de vista realista. ¿Qué debería hacer el Estado ahora en cuanto al matrimonio? A mí me encantaría, así con el chasquido de un dedo, el Estado se borra el tema del matrimonio. Pero ahora vamos a analizar esto un poco más profundamente. Yo, si no puedo casarme, por ejemplo, con una mujer, digamos que yo estoy casado con todo, ¿no? Pero vamos a poner ejemplo. Yo conozco una chica en Argentina, me caso con ella y ella consigue un trabajo en otro país, por ejemplo, Estados Unidos. Como Argentina no nos casó legalmente y ella no es ciudadana de Estados Unidos, yo no puedo ir con ella porque soy solamente su pareja y las parejas, los cónyuges, no tienen facilidades para moverse del país, solamente la pareja legal, el esposo o la esposa. Muchos países tienen un sistema de impuestos ilegal que reconocen matrimonios legales reconocidos por el mismo país o por otros países. Por lo tanto, si yo de manera mágica puedo hacer que Argentina deje de regular el negocio del matrimonio, porque es un negocio, es un acuerdo entre privados, como dice muy bien Horacio, le estamos complicando la vida a un montón de parejas, tanto homosexuales como heterosexuales, que se mueven de manera internacional. También habría que modificar todo el sistema de impuestos, porque no son los mismos impuestos que se le cobran a una pareja casada que a una soltera legalmente, no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo propongo una cosa. En mi opinión, si se llega al gobierno, al Congreso, etcétera, se debería proponer lo que se puede hacer de manera instantánea y lo que se puede hacer de manera más gradual, no instantánea, pero relativamente pronto. En mi opinión, deberían permitir que la gente gay se casen, hombres se puedan casar con hombres y mujeres se puedan casar con mujeres, porque no debería haber discriminación de minorías, no importa si son el 3%, el 4% o el 1% de la población, mientras sean adultos conscientes deberían poder casarse. Y eso se puede hacer así de rápido. Es tan simple como cambiar las palabras de hombre-mujer a persona, ¿ok? Y eso les daría todos los derechos y las facilidades legales, al menos en muchas partes del mundo, que tiene hoy día una pareja argentina. Hoy en día un hombre argentino consigue trabajo en Estados Unidos, la mujer puede venir. En cambio, si es una pareja homosexual, en Estados Unidos depende en qué estado tendría esas facilidades, pero en otros países ya no, porque es algo muy complicado. Entonces, en mi opinión, el primer paso sería completamente permitir el matrimonio gay, y pongo a Argentina de ejemplo, pero en realidad en cualquier país. O sea, yo no soy un experto en los temas legales de Argentina, estoy hablando de cómo debería reaccionar un Estado en el tema. Primero se permite el matrimonio gay, pero después de manera paulatina se va modificando todo el sistema fiscal y se va modificando todo el sistema legal y se podrían hacer incluso convenios con otros países, y ahí oficialmente se cierra el negocio del matrimonio desde el punto de vista del Estado, y el Estado comienza a tratar de manera 100% igual a personas solteras como personas de manera privada casadas, y esas personas deberían poder tener ciertas cláusulas de facilidad para poder migrar a otros países, más allá de que su país de origen no los haya casado legalmente. Entonces, hay que hacerlo con sentido. Yo estoy 100% de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo de que el sector privado se debe encargar de esto, y si uno cree que casarse con un hombre está mal y casarse con una mujer está bien, la homosexualidad está mal, sos libre de creerlo, pero hay que hacerlo bien. No se puede sacar al sector público de la noche a la mañana. Es como imagínate una familia que come de planes sociales, vive de planes sociales, y le sacas el plan social así de la noche a la mañana. No, hay que hacer una especie de maniobra para que no se mueran de hambre de la noche a la mañana. Bueno, la misma lógica aplica acá. En mi opinión, la más eficiente es permitir el matrimonio homosexual y eventualmente, posiblemente en un lapso de 4 años, completamente sacar el Estado. Capaz que Horacio estaría de acuerdo con eso. Ahí termino. Bueno, ya saben, sus 10 minutos. Bueno, vamos entonces a invertir el orden como recién, así que voy a hacer una pequeña acotación. Creo que habría que definir de fondo cuál es el concepto de familia, o habría que tener una visión en ese sentido, porque en todo caso yo entiendo y coincido que, a ver, lo que está mal o lo que está bien en el mundo, al menos en lo que es una moral objetiva,
no depende de una mayoría o una minoría. A ver, hubiese un homosexual o hubiese 100 homosexuales en el mundo, no cambiaría una situación fáctica en cuanto a que si se le debe restringir o no ciertas libertades. O sea, eso creo que hay una coincidencia, bien. Ahora, mi postura es la siguiente. Tenemos dos visiones. Primero, si partimos de un mundo ideal sin Estado, esta discusión carece de sentido. Exacto, estamos 100% de acuerdo ahí. Bien. Ahora, el Estado existe. ¿Por qué el Estado tendría que regular o reconocer una unión homosexual? Porque voy a partir del siguiente ejemplo. Supongamos que yo me llevo muy bien con mi amigo. Tengo un amigo y me llevo muy bien. ¿Por qué el Estado debería gastar recursos en inscribir dicha relación con un amigo si la realidad histórica demuestra que de la unión de dos amigos no va a surgir un hijo, no va a surgir una prole, no va a haber un proyecto de vida mancomunado? Y en todo caso, si lo hubiese, seguiría siendo una contratación privada por la cual no se justifica la inscripción legal o el reconocimiento legal por parte del aparato burocrático. No así, por tengo una pregunta. En tu opinión, ¿es responsabilidad del Estado fecundar bebés? ¿Es responsabilidad del Estado poner gente junta que tenga las mayores posibilidades de concebir un hijo? Porque bajo esa lógica no deberías permitirle a mujeres que no son fértiles casarse. No, porque allí hay un error de base, porque justamente no es justamente el Estado el que se va a encargar de unir a las parejas en cuanto a su esterilidad o posibilidad de fecundación, sino que acá tenemos que ir a una visión más aristotélica. ¿Cuál es, en primer lugar, la función de la familia? Por eso arranqué por ese punto. Porque si para nosotros la familia equivale a una unidad funcional y natural, digo natural en cuanto a la evolución propia del hombre, o sea, esto es Levi-Strauss no dice ni siquiera citando a un católico o un agnóstico. Si la función natural de la familia ha sido procrear y la función y la esencia natural de la familia ha sido este proyecto de vida común para la proliferación de la especie en la forma más óptima posible, porque reconozco que no es la única. La heterosexualidad, monogamia y exogamia no es la única función, yo la entiendo, es las únicas cualidades, digo. Pero es la más eficiente. Es la más eficiente y eso es un fenómeno natural. Un fenómeno natural que se ha demostrado a lo largo de la historia. Bien, ahora, si yo parto de excepciones y en ese sentido constituyo como acto un accidente, ya tengo un problema de base en términos de filosofía. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que por alguna razón un hijo naciese ciego. Por alguna razón. Es un accidente. Lo mismo puede suceder con la esterilidad de la mujer. Sin embargo, uno sabe que la predisposición y la facultad natural en dicha unidad, naturalmente la predisposición era X. Por un accidente surge Y. Entonces, no es comparable ese ejemplo. En ese sentido, lo que hace el Estado es reconocer y resguardar lo que libre y voluntariamente han contraído, porque esa es la función del matrimonio en cuanto a la libertad de aceptación, es reconocer lo que libremente han contraído los contrayentes. Pero mi pregunta es esto: ¿por qué es responsabilidad del Estado tomar en cuenta cuál es el núcleo familiar más eficiente a la hora de unir legalmente a dos personas? Porque estamos hablando de unir legalmente a dos personas y, en mi opinión, debería dejar que se unan las personas homosexuales de manera temporal y después eventualmente que el Estado completamente se salga del medio. Estamos de acuerdo en eso. Pero de vuelta te pregunto, ¿por qué es responsabilidad del Estado tomar en cuenta que una mamá, que un papá, que casados, que monogamia y todo eso conlleva a los niveles o a las mayores posibilidades de eficiencia y procreación de la especie? Eso no es responsabilidad ni tanto de la pareja que se está homosexual que se está casando, ni responsabilidad de los políticos. No creo que es responsabilidad de nosotros, como ciudadanos libres, decidir llevar esos estilos de vida. Pero no es responsabilidad de esto, por quién soy yo para imponerle a una pareja homosexual. No, mira, como vos no estás formando una familia que, en mi opinión, o en base a la evidencia empírica, es lo más eficiente, no te voy a casar. ¿Por qué? Primero, vamos de vuelta. Si partimos de la realidad, porque acá se mezcla lo que nosotros aspiraríamos a que no existe como Estado a lo que finalmente existe. Lo que finalmente existe es el Estado. Entonces, en todo caso, si el Estado existe, partiendo de la teoría incluso de Hermann Heller respecto a lo que es la función natural del Estado, si ya partimos de esa base, entonces uno dice, si el Estado ya tiene como esta función que es priorizar lo que es el orden y el bien hacia la comunidad, luego tendríamos un problema, porque si vos no reconoces que hay un bien objetivo, allí... Orden y bien, no procreación de la especie. Yo lo puedo justificar, vamos de vuelta al primer tópico. Yo expliqué cuál es mi teoría del bien.
Y yo expliqué por qué es un bien objetivo. Ahora, si para vos el bien es subjetivo, no tenés ni siquiera por qué quejarte, porque si es subjetivo, es bueno. Ok, significa que una pareja homosexual es un mal, porque no No, está haciendo ningún bien. no, lo que yo estoy diciendo es, ojo, no siempre el bien es ausencia del mal y no siempre el mal es ausencia del bien, porque eso es un error muy común en la retórica. O sea, cuidado que yo en ese sentido lo que es la Ok, parte de pero falacia, lo que yo te estoy está bien, planteando eso es una falacia, pero volviendo al ejemplo de la mujer que está estéril, yo entiendo que como es un accidente, no se le debería de prohibir el derecho, ¿ok? Bueno, no entraría en esa lógica argumentativa en la cual yo no estoy de acuerdo, pero bajo esa misma lógica, dos hombres homosexuales no son homosexuales porque un día se les ocurrió ser homosexual, nacieron así y tal vez por diferentes circunstancias se manifestaron así. ¿Por qué lo que para uno es una condición innata se le puede permitir casarse legalmente, pero para otra persona que también es una condición innata no se le permite el mismo derecho? porque ese famoso derecho, que eso quiero cerrar, atiende a lo que es la Ujú. esencia propia del matrimonio y la familia. ¿Cuál es la esencia natural? Insisto, una cuestión es la esencia y otra cosa es la accidente. La Sí. procreación, el proyecto de vida mancomunado, la eficacia en cuanto a recursos y la proliferación de la cultura, es decir, la extensión de la cultura de dicha comunidad. Esto en Aristóteles, ni siquiera estoy nombrando un autor católico. Ujú. Entonces, si yo tengo que esa es la esencia, lo que voy yo es, si naturalmente yo reconozco, por ejemplo, una esencia en el concepto de humanidad, aun cuando haya un ser Sí. humano con ciertos accidentes, ese accidente se subsana, pero sin embargo yo no puedo a partir de un accidente constituir una regla, porque es una falacia constituir desde la excepción reglas. De hecho, Yo, si yo constituyese desde las potencias accidentales una regla, estaría justamente vulnerando las prerrogativas y las libertades negativas de terceros para sí. reconocer, como sucede actualmente con estas agendas LGTB, para reconocer la autopercepción en términos hegelianos de estas minorías. Ese es el riesgo, porque en última instancia el reconocimiento a estos accidentes, en términos filosóficos, se traduce en última instancia en un sistema muy totalitario. ¿Se entiende? Un sistema Si es totalitario que abarca voluntario, no. campos Si es económicos, voluntario, culturales no. y Si vos te crees mujer y me pedís que te reconozca como mujer, o cualquier persona, ¿no? Un hombre como mujer todo, yo voy a tal vez decirle, bueno, está bien, para mí está bien, sos una mujer, mucho gusto, señorita, y después yo voy a pensar empíricamente que no es una mujer, lógicamente. Pero mi problema está en que el Estado me obligue a reconocer a esa persona como mujer. Pero si yo de manera voluntaria quiero reconocerlo como mujer o no, no lo veo totalitario eso. Eso no es totalitario. Totalitario es cuando te obligan. Y eso es lo que está pasando bueno, hoy en día y estoy de pero acuerdo con vos, eso es un problema. Pero volviendo bueno, al tema del, pero del pará, Juan, matrimonio, ahí tenemos un tema sí. justamente, estamos hablando de matrimonio igualitario. Sí, Vos fíjate, eso lo iba a conectar ahí. Vos me estás mezclando lo que es la institución del matrimonio desde el punto de vista de la iglesia, que es completamente respetable, y estoy de acuerdo, que es lo que demostró a lo largo del tiempo ser la familia más eficiente, la mayor máquina de creadora de seres humanos que han demostrado crear más bienes de capital. No te lo voy a mentir, eso. Estados Unidos es un ejemplo de eso. Hasta hoy en día se lo puede ver eso. Pero no es la responsabilidad, el Estado no robó esa institución. Cuando el Estado dice voy a casar a la gente, el Estado puede casar a dos ateos. El Estado no tiene requerimientos de estilo de vida, no tiene requerimientos de absolutamente nada para que dos parejas heterosexuales se casen. Bajo esa no, lógica, ¿por qué no se pueden casar dos hombres o dos mujeres? pará. No Ahí es tenemos un responsabilidad del problema de Estado base. procrear la especie. No, pero pará. Ahí tenemos un problema de base. Primero, es verdad que no es función del Estado. En todo caso, la función del Estado es justamente salvaguardar ciertos intereses. Pasa que cuestiones no las quiero terminar de desarrollar porque sé que el próximo Sí, tópico se vincula a este punto, entonces estoy como guardando algunos argumentos. bien. Porque después ya entramos en una cuestión mucho más compleja. Pero digo, cuidado que ahí también hubo otra falacia que es un error bastante grosero en la historia. Porque en realidad, ¿quiénes se encargaban históricamente de regular y de mantener protegida a la mujer en caso de que el hombre muriese en guerra o en el caso del instituto de la adopción, en términos de tanto desde, podríamos hablar del siglo IV en adelante? La iglesia, por fuera del Estado, por fuera del poder político, a través de las cofradías y las hermandades. Bien, entonces, digo yo, vos me decís, el Estado, primero, si realmente vamos a tener una posición libertaria, y no me refiero solamente con el Instituto del Estado, sino a los que es el patrimonio, tanto que Sí, andan muchos hablando ahora de iglesias, todos asuntos separados, sí, empecemos por 1810 en adelante, especialmente cuando ciertos políticos, entre comillas,
pongan 15 comillas atrás, 15 comillas adelante, liberales, con justamente las políticas regalistas que ya se venían arrastrando del siglo XVI, empezaron a tomar institutos jurídicos propios del derecho común, más particularmente el derecho canónico, para arrogárselos como forma de compeler desde el poder político centralizado y el monopolio de las armas la regulación de las personas. Ejemplos concretos, la regulación del matrimonio civil en Argentina con Roca, lo que fue justamente quitar el tema de los diezmos como impuestos y tomarlos para el Estado. Tomarlas, y no voy a hablar de la Revolución Francesa, porque ni la Segunda República ni la Revolución. Estoy 100%, este es el tema, Horacio, estoy 100% de acuerdo con vos, pero un crimen no se cura con otro. Un crimen no se... Juan, Horacio, porque estamos pasando los 10 minutos y como ya saben el temario, justamente el siguiente va a encajar justamente con esto mismo que ahora se está discutiendo, que es justamente el tema de la adopción. Así que lo cerramos un segundito acá, si le doy los 4 minutos a Juan para que abra el siguiente tema y así se puede volver a enlazar, porque sé que, o sea, esto mismo que se está discutiendo de las hermandades y demás, viene también de la mano justamente con el tema de la adopción. Así que pongo un poquito ese punto y coma, así lo mantenemos ordenado. ¿Estamos bien? Bueno. ¿Horacio? Sí. Bueno. Sí, perfecto. Ya que estamos con este mismo tema, esto terminó pasando exactamente lo mismo que con Iván. ¿Te diste cuenta que tuve que cortarlo para enlazarlo con los demás? Sí. pero está muy buena la charla. No, claro, es que no estoy discutiendo eso, todo lo contrario. El siguiente tópico es justamente lo del tema de la adopción de las parejas homosexuales. ¿Se deben permitir a las parejas del mismo sexo adoptar? Juan, tu 4, por favor. En 100% sí. A ver, yo soy un anarcocapitalista. ¿Quién soy yo para utilizar el monopolio de la violencia estatal para meterle impuestos a la gente? Loco, dame tu plata o vas a la cárcel. Darle la plata a unos burócratas que después se la van a dar al monopolio de la violencia estatal, de vuelta, para ir a regular centros de adopción y decir, no, mirá, a la gente que es gay, hombre, no le des el bebé. Eso me parece, a ver, incluso suponiendo algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pero por un segundo suponiéndolo, que las parejas gay no están aptas para cuidar niños, aún así yo argumentaría que robarle dinero a la gente no es la solución a ese problema. Bueno, ese punto número 1, en cuanto al accionar del Estado, ¿ok? Recuerden, yo soy anarcocapitalista, y si hablo de qué debería hacer el Estado, como por ejemplo con el matrimonio gay, que debería permitir que se casen, no es más como una opción temporal. Yo quiero que eventualmente, de la forma más rápida posible, quiero que las mejores mentes se sienten e investiguen el aparato regulatorio del Estado, fiscal, y muchos más mecanismos que ahora mismo existen en el Estado, para fijarse cómo hacer de sacar al Estado completamente, ¿ok? Esa es mi opinión. En mi opinión, para cerrar lo del matrimonio, es por ahora que se casen, que se puedan casar los homosexuales, pero no es prioridad del Estado que se casen o que no se casen o procrear la familia, es prioridad de nosotros, es responsabilidad de nosotros como una sociedad procrear a la siguiente generación, no del Estado, ¿ok? Hay que dejar de ver al Estado como solucionador de problemas, hay que dejar de ver al Estado como potencial aliado a diferentes problemas. No lo es, nunca lo va a ser, nunca lo fue, nunca lo va a ser. Por ejemplo, el Estado dañó mucho a la iglesia, es verdad, castigó mucho a la iglesia, le confiscó muchas cosas. Bueno, castigar a otras personas inocentes hoy en día a robarles dinero para ayudar a la iglesia no compensa nada. Un crimen no compensa otro crimen, ¿ok? Eso es punto. Segundo punto. Tercer punto, volviendo al tema de la adopción gay, de vuelta, ya existe el Estado, estamos en el mundo real, existe el Estado. ¿Qué debería hacer el Estado ahora? Bueno, el Estado, por suerte, en este tema, que es más simple porque no requiere cosas como transacciones internacionales, que una persona viaje a otro país, o sea, es mucho más simple, aunque no lo parezca, el matrimonio gay. En mi opinión, el Estado ahora mismo sí completamente se puede salir de la ecuación. Simplemente puede intervenir si hay abusos humanos, por ejemplo, golpes, no le da de comer al nene. Si hay diferentes tipos de abusos humanos, debe intervenir. A mí me da completamente igual cuál grupo de personas estadísticamente puede ser mejor padre, si los heterosexuales o los homosexuales. Muy posiblemente los heterosexuales estadísticamente puedan rendir mejor que los homosexuales, pero si yo quiebro las parejas homosexuales por etnia, afroamericanos, blancos, etcétera, o mixtos, también estadísticamente, matemáticamente, uno va a performar mejor que el otro.
la matemática, cuando uno la mide en términos sociales, nada da 50%, 50%, 50%. Por lo tanto, seguir una criteria de que, no, porque este es 53% más eficiente que este, a este lo censuramos, no le permitimos. En mi opinión, no es así. No tenemos información suficiente como para determinar si homosexuales adoptando niños es bueno o malo para el niño. Por lo tanto, en mi opinión, y hay que dejarlos que adopten, ¿ok? Y seguirlos muy de cerca, no solamente a ellos, a los heterosexuales también, y de hecho lo hacen. Buenos institutos de adopción con buena capacitación siguen, o por supuesto le dan seguimiento muy cercano al niño para ver si está comiendo bien, para ver si le están dando cariño, para ver si no lo están abusando. En mi opinión, deberían poder adoptar, pero deberíamos verlos de cerca para asegurarnos de que estén bien, no porque sean homosexuales, sino porque son adultos con un niño y es responsabilidad de la institución asegurarse que el niño esté bien, independientemente de que sea con un padre soltero, con una pareja homosexual o con una pareja heterosexual. Es responsabilidad de la institución que esté bien. Y eso, en mi opinión, no... ¿Tiempo ya? Sí, pero cerrá y ya es tu tiempo. Y bueno, y eso en mi opinión es algo que hoy en día se puede hacer sacando el Estado de por medio. Hoy en día tenemos los recursos para que las instituciones de adopción sigan y se aseguren de que el bebé esté en buenas manos, independientemente de que sean manos homosexuales o heterosexuales. Esa es mi posición. Mi posición. Es anarcocapitalista, básicamente, mi posición hoy en día. Gracias, Juan. Reinicio. Horacio, su tiempo. Bien, en primer lugar voy a comenzar dándole la derecha en un punto que es muy importante que él planteó y creo que nobleza obliga. Creo que el argumento de que un crimen no justifica otro crimen coincido plenamente. De hecho, es la tesis principal por la cual yo me opongo al aborto inducido en casos incluso de abuso sexual. Es la lógica pura, muy bien aplicada. Ahora bien, vamos a pasar a otra cuestión de lógica, quizás un poco más controversial, digamos. Entiendo el argumento de Juan, no comparto en qué sentido. Primero, hay un detalle que yo dejé pasar en el tópico anterior porque creí que había sido como una suerte de accidente argumentativo, entonces no quise ponerme quisquilloso ni indagar en esa cuestión, quería ir a la cuestión de fondo. Pero veo que se repite nuevamente, que es el siguiente. Si los que están viendo este video, yo entiendo que va a haber posiciones a favor y en contra, no me interesa. Ahora me interesa más que todo un diálogo fraterno con Juan y con Lucas de por medio, que es el siguiente. Si vamos al primer tópico que tocamos, yo les hincapié en una cuestión que era específica. ¿Cuál es la fuente de conocimiento que él utiliza para definir lo que está bien y lo que está mal? Él insistió nuevamente en la subjetividad. Yo entiendo ese planteamiento. Es de hecho en la filosofía moral cuando hacemos la especialización es lo que se conoce en parte como un escepticismo moral que redunda en el reconocimiento a aquellas relaciones contractuales por parte de los que pertenecen a una comunidad. Yo entiendo ese argumento. Ahora, lo que sucede es, tenemos un problema luego para justificar los principios, como diría Santo Tomás de Aquino, de las normas primarias, cómo saltamos luego a las normas secundarias. Bien, porque aquí sí tenemos un problema. Vamos a tocar este ejemplo concreto, pero que se vincula al anterior. Él en el tópico anterior menciona específicamente que es lo mismo que se define en hombre que se define en mujer. Ahora, acá está el problema, porque en esa definición estamos cayendo nuevamente en un protodualismo cartesiano. Estamos cayendo en una idea que incluso me atrevería con cierta soberbia de mi parte, y espero que no se malinterprete, incluso en una visión muy similar al nominalismo de Guillermo Dockham, de creer que las definiciones son insulsas e inválidas por cuanto no existen trascendentales, no existen universales, no existen entes objetivos, no existe el ser. Entonces, si yo desconozco la objetividad y la esencia del ente, yo desconozco la sustancia, finalmente, claro, es fácilmente sostenible cualquier teoría decir, bueno, que se regule, ya ni siquiera por una cuestión de voluntad, es casi como un alea, es casi decir que la sustancia sea lo que el intelecto y la conciencia del hombre decidan que sea, que el matrimonio sea lo que la conciencia del hombre decide que es el matrimonio, y que el niño por nacer y que el niño ya nacido dependan de lo que el adulto haga. Y en todo caso, eventualmente, porque esta es la particularidad del anarcocapitalismo en esta área, no da respuesta última a por qué estaría bien o por qué estaría mal. En todo caso, lo que dicen es, nos arriesguemos que sean conejillos de India ese niño, tratemos de tener un poco de cuidado, pero uno ve luego en la posición conservadora, particularmente con Edmund Burke, cuando hace reflexión en la Revolución Francesa, lo que es la experiencia histórica como legado cultural, uno dice,
el vehículo no se maneja solo con un acelerador. Por lo tanto, bueno, ese del vehículo con el acelerador es un ejemplo de Russell Kirk, pero lo está citando a Edmund Burke. 30 Lo que uno segundos. está planteando es, si la experiencia humana ha demostrado por cuál es la senda de la adopción como instituto familiar, donde lo que se está intentando es restituirle al niño lo que por derecho natural le correspondía, que era la presencia de la madre y del padre, luego no pueden los adultos utilizar como objeto de derecho y no como sujeto de derecho al niño para complacer las pleitesías a ciertas minorías colectivistas, por definición, y a su vez que están justamente arrogándose facultades propias de un cuerpo intermedio como la Iglesia, como el Instituto de la Adopción, para finalmente utilizar el Estado como elemento coactivo para fortalecer estos vínculos artificiales. Bueno. ¿Debate libre? Bueno, para empezar... Para, déjame reiniciar, Juan, pará. Tranquilo, loco, si no, no me vas a dejar moderar. Dale, tranqui, dale. Tienen 10 minutos. Bueno, para empezar a adoptar no es algo exclusivo de la Iglesia. En mi opinión, la adopción no tiene absolutamente nada que ver con la Iglesia y da igual, en mi opinión, si la Iglesia fue la principal institución que promulgó adopciones. Adopción es algo natural del ser humano. Desde que éramos cavernícolas en las tribus, a veces los padres mueren y otro adulto se encarga del bebé. Y muchas veces ese adulto no tiene un madre no hay un madre y un padre, no hay una familia constituida. Vos decís que hay que garantizarle al bebé lo que por derecho es suyo, un padre y una madre. Si seguimos esa lógica y somos estrictos, por lo tanto, no podríamos darle un bebé en adopción a una madre soltera o a un padre soltero. Es más, vamos a llevarlo más profundamente. Si una madre está, por ejemplo, casada, ¿no? Y tiene un bebé, pero el papá muere en un accidente, ¿qué? ¿A través del Estado hay que imponerle un nuevo esposo para que el bebé crezca con un papá y una mamá? Porque si seguimos esas lógicas, ninguna familia es moralmente válida a menos de que sea con una mamá y un papá y sea el típico modelo, lo cual deja afuera un montón de gente, no solamente homosexuales, ¿ok? Con homosexuales también me estoy refiriendo a personas que solteras, en mi opinión, una persona soltera debería poder adoptar. Lo importante es cuidar al bebé, lo importante es ofrecerle cariño, ofrecerle recursos, ofrecerle todas estas cosas que necesita, que objetivamente sabemos que necesita, no subjetivamente, porque estoy 100% de acuerdo con vos, hay muchas cosas que no son subjetivas, pero en mi opinión no existe evidencia empírica de que haya una relación entre el bebé creciendo deprimido o resentido o dañado de alguna forma y que sus padres sean homosexuales, para nada. Y no, está bien, podrías argumentar de que no hay tanta evidencia sobre eso, porque es algo muy nuevo y que no está bien usar a los bebés como experimento, ¿verdad? Pero la realidad es que estamos usando a los bebés como experimento en cada pareja, ¿ok? Hay casos de parejas heterosexuales que son minoría, y hay que aclarar que son minoría, que han asesinado a los bebés que adoptaron, ¿ok? Hay casos de padres irresponsables que han adoptado, y eso es porque son un experimento. Cada bebé que nace en el mundo es un experimento. Cada bebé que es dado en adopción es un experimento por parte de la institución. La institución lo único que puede hacer es tratar de buscar a la gente más capaz para reducir las chances de fracaso. Pero en mi opinión, si las personas gay tienen una chance de fracaso más grande, eso no lo deja fuera, porque entonces llevemos el análisis de manera más profunda. Hay que dejar a la gente, por ejemplo, a la gente negra afuera, tal vez ellos tengan una chance de fracaso un poco más grande que la gente blanca. ¿Significa que los negros no pueden adoptar? Entonces, si uno lo ve a través de los números y las chances de éxito que tiene el bebé de ser prósperamente criado, y lo hacemos a través de la matemática, únicamente que adopten los que estén en la cima de la estadística. Bien, entiendo tu punto. Es realmente un punto muy interesante que has dado en torno a las estadísticas, porque de hecho yo soy muy crítico del cientificismo y todos saben mi postura como conservador y lo alejado que estamos del cientificismo, así que yo creo que en ese sentido sería un argumento válido. Sin embargo, acá estamos tocando un tópico que no se vincula directamente a las etnias, sino a un concepto que es un poco más trascendental, que es la esencia de la familia. Porque nuevamente he notado que en estos tres tópicos se cae siempre en el mismo problema de fondo, que es quizás el punto de discrepancia, lo cual, insisto, porque he visto algunos comentarios en el chat, quiero aprovechar esta intervención en el siguiente punto.
Juan y yo estamos intercambiando ideas. No es un debate a ver quién gana por goleada, quién noquea a quién. Él está exponiendo una posición anarcocapitalista y yo una posición conservadora. Nada más. Es un intercambio de ideas, como adultos. Aclarado eso, bien, ¿cómo respondería yo a tu planteo que está muy bien realizado? Yo respondería de la siguiente manera. Estamos hablando de un elemento específico que es definir la esencia de la familia. Un elemento que yo ya lo definí. Yo todavía no he podido escuchar de tu parte una Pero te definición pregunto, concreta. ¿por qué hay que definir eso? Porque a partir de que uno define lo que es una esencia, se definen los emergentes. Porque si yo no puedo definir lo que es, por ejemplo, la esencia de la humanidad, no puedo luego diferenciar al hombre del animal. No puedo diferenciar ni siquiera al hombre de un objeto inerte si yo no tengo una definición previa como universal y trascendental de aquello que dota de humanidad al humano y aquello que dota de ánima al alma. Si yo no puedo definir dichas esencias, no tengo forma de distinguir luego lo que es un emergente. Si yo no defino lo que es Juan, en un momento dado yo no podría distinguir si estoy hablando con Juan o con la pared que está detrás de Juan, porque no tengo un elemento que me permita disociar estas dos sustancias que son totalmente separadas. Entonces, si yo no defino lo que es familia, luego la voy a confundir a lo que es la familia como esencia y como núcleo de la sociedad con dos amigos bajo el mismo techo, un hombre adoptando un perrito, un jardinero o incluso tres amigos jugando al pool en un bar. Que digan, Ok, más somos familia. específico, ¿por qué es importante definir el modelo de familia más eficiente para dar en adopción un bebé? Porque Cuando justamente existe en el la concepto perspectiva de del excepciones. conservador, porque en la perspectiva del conservador, primero, los seres humanos no son sujetos de prueba. Yo entiendo tu punto, pero igualmente lo que existe para el conservador es la experiencia histórica. Entonces, si la experiencia histórica universal, no es una excepción, no es tomar sociedades en forma aislada, sino la experiencia universal ha demostrado cuál es la función natural de la familia, no se puede lo que es naturalmente dado alterar artificialmente porque los experimentos, yo lo tomo de Roger Scruton, capítulo 1 de las bondades del pesimismo, cuando aparece un experimento racionalista y abstracto, finalmente lo que acá acontece es la malversación de la dignidad del hombre. Eso está ¿Es definido. natural si un bebé nace de una mamá soltera? Por eso quisiera terminar justamente de cerrar ese punto. Bien, yo entiendo tu argumento perfectamente en torno a madres solteras, padres que no se hacen cargo de sus hijos, hijos extramatrimoniales. Entiendo que hay familias que son más funcionales y familias que son menos funcionales. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. ¿Existen personas que son criminales? Sí. ¿Existen anarcocapitalistas honestos, respetuosos como Juan? Sí. ¿Existen grandes amigos como Lucas? Sí. También existe gente que traiciona, también existe gente que miente, que roba. A ver, Okay. ahora, no porque exista gente de forma A o en cualidades B, eso me permite a mí distinguir lo que es una esencia en la humanidad. O en todo caso yo puedo distinguir una esencia en la humanidad, tanto en su naturaleza caída como en su aspiración a las virtudes. Lo mismo sucede con la familia. Por más que existan familias disfuncionales, yo puedo definir una esencia de la familia. Y en ese sentido, si vamos a hablar de la adopción homoparental, que es el tópico, yo entiendo tu escepticismo, pero ahora bien, vamos a plantear el siguiente punto. Los niños no son sujetos de prueba. Si alguien quiere lectura en este sentido, yo recomendaría Sergio Peñilillo, Sexo, Erótica y Amor, tomo 1. Recomendaría, pienso en este momento, un libro español de Carlos Martínez de Aguirre, no recuerdo el nombre. Homofobia, es muy interesante esa obra, que Matrimonio Homosexual se llama. Es muy interesante al respecto, lo que plantea. Jorge Escala, Recrear la cultura de la vida, entre tantas otras obras, que estamos hablando de profesionales jurídicos y psiquiatras que demuestran estadísticamente con las fuentes oficiales. Déjame preguntarte, cuando se le da en adopción a un bebé a una pareja heterosexual, ¿eso no es experimentación? Estoy 100% de acuerdo con vos que estadísticamente puede ser que las chances de fracaso sean bastante más bajas, pero aún las hay. Entonces no se está tomando un riesgo, no se está apostando. Bueno, entiendo tu sentido de apuesta, pero no hay que confundir lo que es posibilidad con probabilidad. Y yo creo que si vos manejas, yo no es mi área de la economía, pero vos que manejas más el área de la economía, yo creo que hay un error en la lógica en confundir. ¿Es posible que un matrimonio heterosexual sea más disfuncional que un homosexual? Posible es. Ahora, ¿qué probabilidades hay? Y bueno, hay que ir a recrear la Claro, y cultura de la vida de Jorge. uno tiene que apostar por lo que tenga más probabilidades. Entonces yo quiero cambiar Bien. quiero Ahí estamos de cambiar acuerdo. la lógica, el análisis. En mi opinión, no le deberíamos dar bebés a la gente en base a si están en una familia heterosexual u homosexual. Deberíamos darle un bebé a la gente
en base a estudios exhaustivos sobre ese individuo en particular, sobre esa familia en particular que quiere adoptar, de varios meses, y si cumple ciertos requisitos, ahí bajan las chances. Porque vamos a hacer, no Déjame conozco cerrar los la idea. números, ¿ok? Sí. Porque en ese sentido, por eso me había gustado escucharte, porque fue muy interesante tu intervención al comienzo y de hecho fui tomando nota, me pareció muy, muy llamativo. Incluso, insisto, estaba muy bien sostenida en un comienzo, excepto en esta cuestión del nominalismo. Pero vamos por parte. ¿Qué voy yo? Entiendo la cuestión de las probabilidades. Respecto a las probabilidades, ya está documentado, ¿bien? ¿De dónde hay más disfuncionalidad? A ver, siempre hay disfuncionalidad porque es propia de la naturaleza que hay del hombre. Ahora, hay mayor tasa de disfuncionalidad en la pareja homosexual que la heterosexual. Ahora, estamos entrando en otra discusión. Ambos reconocemos que esto tiene que ser un instituto privado como lo fue históricamente un cuerpo intermedio, ¿bien? Por fuera del Estado. Estamos de acuerdo. Ahora, reconociendo la existencia del Estado, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cómo optimizamos los recursos del Estado? Porque este es el tema de fondo. ¿Cómo optimizamos los recursos del Estado? Ponemos a 1 millón de burócratas a trabajar en forma exhaustiva sobre 1 millón de potenciales adoptantes o utilizamos las reglas de la experiencia histórica para demostrar que en esencia hay una unidad funcional en la cual, a su vez, además de esta cuestión propia de la eficacia, hay un elemento que es sustancial, la esencia propia de la familia. Porque acá no se trata de darle derechos a los padres a adoptar, sino que el niño que vio por un accidente, porque está la esencia y el accidente, el niño que por un accidente, porque el padre es un degenerado que se fue de la casa, porque la madre es soltera, porque los padres murieron en un accidente de auto, por un accidente, el niño ve restituido su estatus a aquella situación previa al daño. Incluso esto se utiliza en responsabilidad civil 7. Es restituir a la persona a su estado anterior. Bueno, eso entonces, si es sobre restituir a la persona su estatus anterior, cada vez que hay una madre soltera y tiene un hijo, hay que imponerle un esposo a través del Estado, bajo esa lógica. Pero igual, en tus dos escenarios, en el escenario de que vamos a hacer que los gays adopten... Sin darte cuenta me estás dando la razón. Porque fíjate vos qué hace la iglesia. En ese sentido, ¿por qué el matrimonio es hasta que la muerte los separe? Si vamos al caso, volvemos al tópico anterior. Justamente vos me estás dando la razón. Si uno de los dos desaparece... Pero pará, te quiero aclarar una cosa. En los dos escenarios que vos me estás dando, requiere un montón de burócratas y millones en impuestos. O sea, la opción que vos me das a mí me requiere más. Porque vos me dijiste que hay una... No, la opción que yo doy es que el gobierno actualmente puede completamente salirse del negocio de la adopción. Hoy en día yo creo que tenemos las capacidades. Es tan simple como cerrar esa institución. Vamos cerrando el punto que después te queda para el siguiente. Déjame cerrar porque le había salido unos minutos al comienzo, pero cuidado con eso, porque si vamos a esa solución de mercado, no nos olvidemos, porque justamente lo tenía guardado para esta ocasión, porque sabía que iba a salir el tema, la posición de Rothbard. No sé si la querés decir vos o si la querés decir... No la comparto, Rothbard. Bueno, pero es una decisión de mercado la posición de Rothbard. Rothbard mismo dice... Rothbard, el mercado es la gente, ¿ok? El mercado es la gente. La gente comete decisiones en el mercado. Rothbard dijo que muy probablemente en el mercado la gente venda a sus hijos, incluso para cosas sexuales. Ahora, yo creo que el anarcocapitalismo es algo posible con mucho progreso tecnológico, económico y cultural. En mi opinión, eso no se daría porque nosotros elegimos en voluntad que no se dé. También, de manera privada, eso se puede impedir también. Pero Juan, vamos de vuelta. Si vamos con tu teoría respecto a lo que es más eficiente, tenés que terminar reconociendo de por qué lo que plantea Rothbard estaría mal como vender a los propios hijos, porque Rothbard llega a ese punto. Rothbard dice, sería... No, yo creo que no sucedería. Ese es el tema. Yo creo que no. Pero el propio Rothbard sostiene que sería legítimo. Lo que yo te estoy preguntando pero Rothbard no es el anarcocapitalismo. O sea, sí sería legítimo, en teoría, que como los hijos son tu propiedad, en teoría, en un anarcocapitalismo, porque no son adultos, ¿ok? Son tuyos, uno los podría vender o hacer hacerlos trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Si no hay un Estado que lo impida. Mi argumento es que en una sociedad anarcocapitalista no se darían las condiciones para que pase eso. Por ejemplo, la esclavitud. Un argumento tremendo es el de... Un argumento es que en una sociedad anarcocapitalista tendrías esclavitud. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si uno analiza el proceso de acumulación de capital, se da cuenta que la esclavitud es ineficiente. Por lo tanto, de manera eventual y de hecho muy rápida, los seres humanos en libertad van a erradicar la esclavitud sin ningún tipo de institución. De hecho, cuando uno analiza la esclavitud en los Estados Unidos, se da cuenta que la esclavitud estaba siendo erradicada a través del libre mercado. El Estado la hizo más difícil. De hecho, los dueños de esclavos
querían educar a sus esclavos en muchas ocasiones porque se daban cuenta que un esclavo educado era más eficiente. De hecho, a veces les querían dar salarios o compartirlos con otros dueños de esclavos para que trabajen y tengan sus propios ahorros, porque un esclavo trabaja lo mínimo y suficiente para que no le peguen, pero un esclavo con incentivos puede trabajar más eficientemente. Eso eventualmente iba a conllevar a la liberación de los esclavos, pero el Estado los obligaba a no educarlos. No, porque si lo educas, imagínate, vas a ver, el Estado imponía ciertas cosas que castigan el progreso. En mi opinión, en una sociedad capitalista, estamos hablando de una sociedad tan avanzada que es algo que no te digo que no va a suceder, pero es algo tan ridículo que no sucedería que alguien venda a sus hijos. No estaríamos hablando de... Horacio, ¿podés cerrar vos, que ya estamos con el tiempo? Cerrás vos. Sí, cerrar y vamos al siguiente tema. No, pero terminá de responderle y pasamos al otro tópico. No, yo simplemente quería preguntar, porque por eso me he tomado el tiempo para escucharlo al comienzo y que desarrolle ahora, pero sigo sin que me respondas. Yo entiendo que eventualmente se llegaría a, no se sigue, que no pueda pasar B, porque es un ejercicio teórico, como todo contractualista, como Locke, como Hobbes, como Rousseau, son ejercicios teóricos Total. para explicar un fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, primero, ¿eventualmente se podría llegar a? Eventualmente sí. Parte de la experiencia humana nos hace inducir que posiblemente se llega. También te estoy dando la razón. Ahora, lo que yo te pregunto es, si eventualmente se llegara a B, porque es posible, no estoy hablando de probable, estoy hablando de posibilidades. O sea, ¿es posible o no es posible? Bien. Si es posible que se llegue a B, lo que yo te estoy preguntando es, en términos de Rothbard, objetivamente, ¿está bien o está mal vender al niño? Nada más te De vuelta, pregunto eso. como yo creo que las cosas que están bien y están mal, últimamente tienen que ser aceptadas por individuos, yo como individuo creo que vender a tu hijo está mal. Muchos individuos van a estar de acuerdo conmigo, entonces todos si no podemos estar de acuerdo. Entonces, bueno, ellos no están de acuerdo conmigo, pero yo voy a creer que eso está mal. Yo puedo ser una minoría, puedo ser el único loco en el mundo que piensa que vender niños está mal. Pero si todo el mundo o la mayoría del mundo piensa que vender niños está mal, entonces vas a tener millones de personas que dicen que está mal. Sí. Pero si una sociedad, vamos de vuelta, pero no me estás respondiendo la pregunta. Si una sociedad considera que moralmente es válido vender niños por el goce sexual porque es propiedad de los adultos, como lo plantea Rothbard, si una el Estado lo va a proteger. El Estado lo va a proteger, el Estado lo va a legalizar si ese es el caso. ¿Y pero entonces no estaría mal? Objetivamente no podría decir que eso está mal. Para mí sí, para mí está mal, pero para esa sociedad eso estaría bien porque es lo que la sociedad quiere. A ver, estamos hablando de ideas libertarias contra ideas conservadoras. Para el libertarismo, ¿está bien o está mal vender niños? Para los libertarios para algunos anarquistas está moralmente mal, pero lo ven posible, no dicen que está bien. Nadie dice que está bien. Es más, Rothbard dice, posiblemente tengamos que lidiar con eso, lo que significa que él no lo aprueba. Dice que puede llegar a pasar. Así que creo que ese no es un buen análisis. La gran mayoría de libertarios piensa que está mal la pedofilia, está mal abusar de los niños, está mal esto, porque ellos lo creen malo. Posiblemente por la iglesia. Posiblemente la iglesia indujo esos valores y ellos los adoptaron. Yo adopto esos valores, yo creo que está mal eso, ¿ok? Yo voluntariamente, y si yo estuviese en un país donde el 99% de la población cree que vender niños está bien, yo voy a ser el único loco que va a decir que está mal, ¿ok? Pero porque la mayoría cree algo, no lo hace real universalmente, bien. Es real para ellos, ¿ok? Lo que yo quiero es que en una sociedad anarcocapitalista la gran mayoría de personas de manera voluntaria adopte este tipo de ideas de que, no, ¿por qué vas a vender a tu hijo? Primero, no lo necesitas hacer, y segundo, está mal, porque yo creo que está mal, y vos deberías creer que está mal. ¿Estamos de acuerdo en que está mal? Voluntariamente sí. Claro, pero como ya seguimos sin definir cómo, vos me decís, yo creo que está mal, pero el mal y el bien no dependen de una creencia. Es el tema. Por supuesto que creen. Dependen de la fe. Tenemos fe en que eso está mal. Pero el mal o el bien no dependen de una creencia. Eso creo que ya claro. Ahí, escúchame, a menos de que nos metamos en religión y hablemos de que hay un Dios que es el que pone las reglas de lo que está bien y lo que está mal, si no hay un ente superior, que yo no estoy diciendo que no lo haya, soy agnóstico, yo completamente creo que es completamente posible, incluso científicamente, que exista un Dios. Pero sacando eso de lado, porque hay que también entender el punto de vista ateo, ¿ok? Si son individuos los que escriben lo que está bien y lo que está mal, son individuos los que adoptan la idea de que está bien y que está mal, por lo tanto es individual, es personal y es subjetivo. En Alemania creían que los judíos eran
no sé si puedo decir estas palabras, no eran igual que el resto de la sociedad, ¿ok? Eso significa que para la mayoría de los alemanes era una verdad universal para ellos. No, es una verdad que yo no comparto, pero era su verdad, no es una verdad que yo comparto. ¿Entendés? Muchachos, vamos cerrando este punto que nos seguimos. Lo vamos a dejar acá, pero yo entiendo tu Sí. punto, pero yo quería la cuestión epistemológica, pero ha sido interesante el planteamiento.